Saludo en la paz del Señor, Dios le bendiga, nos bendiga en esta mañana preciosa y vamos a comenzar la reunión como tenemos que hacerlo siempre, presentando nuestras vidas y en este lugar presentándolo al Señor y que Él tome control y dominio sobre este lugar en el nombre de Jesús. Y oramos por aquellos que faltan, en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, Altísimo y eterno Salvador, te pedimos en esta hora que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, como todos los días. Tú eres nuestra vida, Señor. Necesitamos de que tu mano poderosa se esté moviendo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te pedimos, Señor de la gloria, que te hagas presente en este lugar, con tu presencia, con tu nube de gloria, Señor, con la unción de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, hemos venido humillados delante de tu presencia, sabiendo de que, Señor, no tenemos otro lugar de reposo sino en tus brazos. Señor, que tus brazos de amor, Señor, nos abracen y nos hagan sentir, Señor, de tu presencia. En esta hora te pedimos, Señor, que también te lleves, porque te entregamos, Señor, nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestras enfermedades. Pedimos, Señor, que extiendas tu mano y nos sanes, Señor, de toda dolencia que hay no solamente en el cuerpo, sino en el alma, que es lo principal. Señor, allí la ciencia no puede entrar. Allí no hay medicamento que pueda entrar. Señor, pero tú sí puedes entrar. Señor, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y empieza a sanarnos, Señor, de toda herida, Señor, del pasado, de todas raíces de amargura, de tristeza, de angustia, de opresión, de depresión. Señor, todas enfermedades que han llegado por causa de maldiciones o de trabajo, Señor, de hechicería, de brujerías. Padre, en esta hora te pedimos que lo portes en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, así como lo hiciste en aquel tiempo, Señor, que le diste poder, Señor, a los discípulos para reprender, Señor, toda fuerza del mal, para sanar enfermedades. Te pedimos que en este día también esa fuerza, ese poder se manifieste, no solamente en esta reunión, sino en cada uno de aquellos que escuchan y están creyendo en el poder del nombre de Jesús. Padre Santo, tú que creaste el cielo, la tierra y todo lo que nuestros ojos ven, Señor, tú que nos hiciste a nosotros mismos y nos diste vida en el vientre de nuestra madre. Nosotros, Señor, que hemos venido a vida, a existencia, gracias a tu divina voluntad. Y sabemos que hay un propósito, Señor, en darnos vida, para que te conozcamos a ti, a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, aquel que puede darnos, Señor, la solución a todos nuestros problemas. A ti nos rendimos en esta mañana, Señor, y te declaramos que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, Señor y Redentor, Jesús. Amén y amén. En esta serie de mensajes que estamos compartiendo y enseñanzas, uno de los tantos temas que se hizo controversial muchas veces en las iglesias y que venimos hablando poquito a poquito, pero que, bueno, Dios nos ha llevado en este día para poder compartir, es en cuanto a los dones. Uno dice, yo tengo algún don, si todos tenemos dones. Cuando Dios nos llamó, dice que el llamamiento, y hay un don en cada persona, cuando la persona se acerca a Cristo, es cuando Él empieza a tratar y a encender el don, es decir, a ponerlo de manifiesto. Los dones espirituales que el Señor derrama en cada uno de nosotros, los dones espirituales que el Señor derramó en la iglesia, que puso en la iglesia, para usarlos Él, para que todos seamos edificados. Pero es bueno utilizarlo de acuerdo a lo que dice la palabra. No podemos sacarle ni podemos agregarle nada a lo que ya está escrito. Por algo tenemos nosotros la Biblia como, ¿no es cierto?, nuestra guía y como lo que debemos hacer conforme a lo que está escrito. Y si lo hacemos conforme a lo que está escrito, entonces vamos a recibir la manifestación del poder de Dios. Por eso dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12,
Y esto es para todas las iglesias. Esto no es solamente para nosotros. Es para todos aquellos que se identifican, ¿no es cierto?, o que declaran que son verdaderamente iglesias de Jesucristo. Como decíamos el domingo pasado, la iglesia verdadera de Jesucristo fue creada en Jerusalén, el día de Pentecostés, en el aposento alto. Eso lo tenemos claro y lo vamos a repetir hasta que se nos quede grabado, no solamente en la mente, sino en el corazón también. ¿Para qué? Para que no podamos ser engañados. Una de las cosas que nosotros debemos entender por la experiencia, ¿no es cierto?, que estamos viendo, es que el pueblo, como dice la Escritura, el pueblo perece, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De conocimiento. Y sabe, hay cosas que se hacen a propósito. Cuando el pueblo es más ignorante, cuando el pueblo, sea en el área que sea, cuando la gente es más ignorante, ignora la verdad, se la puede manejar mejor, se la puede manipular. Pero Dios no quiere que yo, ni ningún pastor, ni ningún apóstol, ni cómo se llame, el ministro, manipule a la gente. Porque el que tiene que tomar el dominio y el control sobre las almas, sobre nuestras almas, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios capítulo 12 habla justamente de los dones. Y acá vamos a entender el tema de que los dones no lo da el hombre. Si alguna persona dice que él le va a dar el don de algo a usted, vamos a ver a través de las escrituras si eso es correcto o si le están mintiendo. Y esto no es para pelearnos con nadie, sino para que nosotros conozcamos la verdad. El Señor dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. Es decir, que hasta que no conocemos la verdad, estamos atados, o podemos estar atados en un espíritu de error o un espíritu de mentira. Dice las Escrituras, no quiero, hermanos, y fíjese cómo comienza esta carta de Pablo a la iglesia. Le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, es decir, no quiero que sean ignorantes. Aquel que se jacte, ¿no es cierto?, de ser un predicador o un ministro de Dios, lo que siempre tiene que anhelar es que el pueblo sea sabio, que conozca la verdad. No conforme a lo que quiere el hombre, sino conforme a lo que quiere Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Cómo se lleva a los ídolos mudos? De aquí para allá, donde nosotros lo queremos. Y así, cuando uno es ignorante en las cosas de Dios, el hombre, como el que lo carga al hombro, y nos lleva de aquí para allá, con sus teologías o teorías o interpretaciones que no están conformes a la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean llevados como son llevados los ídolos mudos, que hoy lo ponen arriba de un mueble y mañana lo sacan para limpiarlo, sacarle el polvo y lo ponen en otro lado. Bueno, dice el apóstol, no quiero que sean así. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Porque hay muchos que, inclusive de doctrina pentecostal, que no se atreven a hablar de Jesús. Porque tienen miedo que lo cataloguen como que son una secta. Pero gloria a Dios, que nos cataloguen como quieran nosotros. Vamos a hablar conforme a las Escrituras. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que la identificación de la iglesia que se jacte de que es de Jesucristo, tiene que tener como Señor justamente a Él. No es ni el hombre, vuelvo a repetir, por más conocimiento que tenga el hombre, por más sabiduría que tenga el hombre, nuestro Señor es Jesús. Así, mi Señor es Jesucristo, yo me entregué a Jesucristo, por tanto Él tiene todo el derecho a hacer lo que quiera conmigo. Y así todo aquel que da ese paso de fe, le entregamos todo nuestro ser a Él, y Él tiene el derecho de hacer todo lo que sea, porque es mi Señor. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. De que hay muchos dones, no hay solo uno, muchos dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es diferente un ministerio a los dones. Eso también tenemos, fíjese que lo separa, lo que es un don
a lo que es un ministerio. Y hay diversidad de operaciones, es decir, la forma que se manifiesta, ¿no es cierto?, Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. ¿Quién es el que hace todo? Dios, dice la palabra, ¿no es cierto? Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, por ejemplo, ¿no?, a algunos les dado palabra de sabiduría. Y preste atención como vamos leyendo. A uno les dado palabra de sabiduría. No dice que a todos. Y dice, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro tiene fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Qué dice? ¿Que todos van a tener los dones? No, dice que unos van a tener una cosa y otros van a tener otros dones. Es decir, uno puede tener el don de sabiduría, el otro el don de ciencia, el otro puede tener más fe que otro, le dice que tiene fe. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. No dice que todo. Vuelvo a repetir esto para que nos quede claro. Cuando dice otros, no dice que uno solo va a tener todos los dones. Ni que yo siquiera puedo decir, bueno, ahora voy a orar para que a la hermana fulana o al hermano fulano, voy a orar para que reciba el don de ciencia. No es de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a lo que dispuso Dios. Pero todas, verso 11, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto se tiene que grabar. Él reparte, ¿quién? El Espíritu de Dios, como Él quiere. Yo no le ordeno al Espíritu de Dios, ahora quiero, Señor, que baje tu mano poderosa y que bautices con el Espíritu. No, eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Que tenga mi hermano el don de ciencia, que tenga mi hermano el don... No. Lo que tenemos que orar para ver, porque el Señor se va a manifestar en nuestras vidas y Él nos va a mostrar qué tipo de dones Él depositó en nosotros. Ahora, sigamos leyendo. Nos vamos a encontrar con unas cositas que a más de uno le va a temblar la carretilla, las piernas, las rodillas y todo el cuerpo. Y vamos a encontrar que muchos fueron mal enseñados, como decíamos anoche también, ¿no es cierto?, en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto, lo que estamos leyendo, tiene que ver con sí verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Lo otro que leíamos anoche, o que hablamos anoche, sobre revolcarse por el piso, que parece que le agarra convulsiones o ataque de epilepsia, eso no es manifestación del Espíritu Santo. Eso es porque el poder de Dios a veces se manifiesta, y si hay algún demonio, por supuesto, lo revuelca por el piso. Ha tocado a nosotros en nuestras reuniones, que a veces estando alabando a Dios, en una adoración, de repente una persona que estaba de visita se manifestó, empezó a los gritos, como que no quería escuchar la alabanza. ¿Pero por qué? Porque no era la persona, sino el espíritu inmundo que estaba dentro de la persona. Ahí sí empezó a los gritos. Anoche cuando hablábamos que una de las manifestaciones, ¿no es cierto?, de los demonios, cuando aparecía Jesús, y él le daba la orden, suelta a esa persona, empezaban a los gritos. Los que gritan son los demonios, no somos nosotros. El Espíritu Santo, la presencia del Señor en nosotros, ni bien llegamos quizá a algún lugar, por supuesto va a querer salir huyendo. El que tiene que correr es Él, no nosotros. El que tiene que gritar es Él, no nosotros. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre del Señor para ordenarle que salga, si creemos, ¿no? Si estamos conforme a lo que dice la palabra. Y dice, seguimos leyendo 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, los primeros apóstoles. Por eso siempre hacemos hincapié, hago hincapié en esto. Vayamos a la iglesia primitiva, al comienzo de la verdadera iglesia de Cristo, cómo ellos andaban, cómo el Espíritu del Señor andaba. Y yo tengo que hacer la comparación.
¿Será que lo que yo tengo es verdaderamente el Espíritu Santo? ¿Será que así como el Espíritu Santo cayó en aquel tiempo y usaba a aquellos hombres, estaban usándome a mí, o yo estoy inventando nada más? Tenemos que hacer la comparación. Dice, porque si fuimos bautizados por un mismo Espíritu, tiene que estar lo mismo en nosotros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, no porque no tenga yo el mismo don que tiene otros hermanos, no sea del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que produce es que lo que yo tengo, que sirva de edificación no solamente para mí, sino también para otros. No solamente que me goce yo, porque veo que dice que los dones se dio para provecho, pero ¿para provecho de qué? No solo mío, sino también de los demás. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como el pastor quiere, como Él quiso. Él pone a cada uno en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso no lo puede decir. Como nosotros no podemos decir, hermano, yo a vos no te necesito, o hermana, a vos no te necesito. No, porque todos son necesarios. Porque lo que tiene la hermana no lo tengo yo, vuelvo a repetir, y eso es necesario que esté en la iglesia, conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que más tiene, no al que le falta, al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Necesito tu don, hermano. Necesito que tu don esté manifestado en la iglesia. Hermana, necesito que tu don también se manifieste. No solamente para que vos sientas el proyecto, sino que también los demás reciban lo que estás recibiendo, si viene de parte de Dios, para que pueda haber crecimiento. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, y esto se tiene que grabar y no se tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra alma, porque esto es lo que ordenó el Señor. No es lo que dice una denominación, ni una institución, ni un grupo religioso, sino lo que Dios ordenó a los que se jacten de ser la iglesia de Jesucristo. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Se acuerdan los primeros? ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. Luego profetas, los que llevaban la palabra, los que interpretaban la palabra. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan. Todos son necesarios. Los que administran, los que tienen don de lengua. Todos somos necesarios. Y vuelve a hacer en este punto, verso 29, la pregunta del apóstol a la iglesia que le estaba dando esta enseñanza, esta carta, 1 de Corintios, capítulo 12, dice, y hace la pregunta, ¿son todos apóstoles? Según las Escrituras, no. Todos no fueron llamados a ser apóstoles. ¿Son todos profetas? Y está con signo de pregunta para que nosotros mismos nos preguntemos. Si lo que leímos anteriormente dice que no todos somos llamados a hacer lo mismo, pero todos somos necesarios. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua?
No. Y porque no hable lengua no quiere decir que no sea del Señor. Porque es un don que lo da. ¿Qué leímos? Que es un don que Dios reparte a quien Él quiere, como Él quiere, y no se lo da a todos. Y no se lo da a todos. Hemos escuchado por ahí que hay de repente denominaciones que dicen, no, si no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Yo lo que estoy leyendo, y de acuerdo a la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, hablando sobre los dones de lengua, no me dice eso. Dice que el don de lengua, el don de ciencia, el don de profecía, el don de sanidad es un don y que no lo tienen todos. Ahora, que no tenga el don de profecía y tenga el don de lengua no quiere decir que no sea de Dios. Volvemos y podemos así intercambiar los dones y vemos de que todos tenemos algún don, pero no todos tenemos el mismo don. Es decir, y no es obligación que todos hablen en lengua. Porque hay a veces personas que dejaron de acudir a las reuniones y no están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, porque le obligaban a hablar en lengua. Entonces esa persona, como no era sincera y no era mentirosa, no podía repetir lo que escuchaba hablar algunos que decían que tenían el don de lengua. Entonces se decepcionaba y se iba a la casa y decía, bueno, entonces quiere decir eso, que si yo no tengo eso, porque así le habían dicho algunos líderes religiosos, que si no tenían el don de lengua, no tenían el Espíritu Santo, y es una mentira, porque la palabra de Dios que estamos leyendo no dice eso. El tema es que no se han tomado el trabajo de leerlo. Entonces, escuchan lo que algunos les enseña de adelante. Por supuesto, algunos en la confianza, como decimos, de que uno nuevo va y se sujeta a aquel que uno supuestamente dice que conoce las cosas de Dios. Entonces se sujeta y repite todo lo que le dice que está adelante, sin comprobar si es verdad lo que Dios dijo, que así se tiene que hacer. Pero nosotros no queremos caer en la ignorancia y en el error, y por eso acudimos a las Escrituras. Por eso estamos leyendo que no todos tienen el mismo don, y que no tener el don de ciencia y tener el don de sanidad, ¿no? El que tiene el don de ciencia porque no tiene el don de sanidad no es de Dios. No, es un don. Y en este punto, hoy yo voy a hacer hincapié, porque lo vamos a comprobar por las Escrituras también, no solamente para nosotros, volver a repetir, nosotros ya muchas veces hablamos de esto, pero para los que nos oyen también, porque gracias a Dios que Dios está permitiendo que esto salga en diferentes lugares, y esto no es algo que uno haya inventado, sino que está escrito, y que todos lo pueden comprobar a través de las Escrituras, si se toman el tiempo y el trabajo de leerlo. Y dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro aún un camino más excelente. Es decir, y uno cuando lee esto y dice, ¿cuál será el don mayor? Algunos, como le dije, si hacen tanto hincapié en el don de lengua, quiere decir que para ellos el mayor es el don de lengua. Ahora, ¿qué dice la Escritura con el don de lengua? ¿Es el don mayor? ¿Es obligación hablar en lengua? Que si tengo el don de lengua ya tengo que dormir tranquilo, que me voy para el cielo, pero vamos a comprobarlo con la Escritura. Tenemos la seguridad que si nos mantenemos en la palabra y conforme a lo que está escrito, estamos seguros. Tenemos libertad, así como estamos teniendo libertad para alabar a Dios, también vamos a tener libertad para caminar y andar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Por eso estamos tratando estos temas, no para crear controversias, sino para sacar a luz todo lo que está escrito y conforme a lo que dice la palabra. Terminamos en 1 Corintios capítulo 12, el último versículo que dice, procurad pues todos los dones mejores, ¿no? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero en el capítulo 14, que es lo que quiero apuntar en esta mañana, hay uno de los tantos dones y en el cual se ha creado también muchas diferencias y controversias y aún, como les dije, se ha expulsado o se ha sacado de la gente de la iglesia porque no tenía ese don. Y queremos nosotros estar clarificando este tema de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a enseñanzas de hombres, sino de acuerdo a las Escrituras. Y recuerde que es el Espíritu Santo el que gobierna la iglesia, no son los hombres. En 1 Corintios capítulo 14, que están en todas las Biblias, habida y por haber, no importa, ¿no es cierto?, qué versión sea, pero en todas habla justamente de este tema. Seguid el amor
y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis, que profeticéis. Ahora, la profecía bíblica está conforme a las Escrituras. No es adivinar, no es sacarle a luz la vida de los hermanos, sino que dar a luz justamente lo que estamos haciendo. Estamos hablando la palabra. Tiene que estar todo conforme a las Escrituras. Y dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Mire cómo arranca, haciendo hincapié en uno de los tantos dones que hablamos en el capítulo 12. Y apunta, primero, que lo más grande es profetizar. Es decir, tener la profecía bíblica y creerla. Y empieza hablando de uno de los tantos dones, el don de lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. No es que no sea de Dios, es un don de Dios. Pero hace hincapié ¿por qué? Justamente porque yo, hermano, yo no tengo el discernimiento de las lenguas. Yo no tengo interpretación de lengua. Y si habla en lengua, no entiendo lo que dice. Pero seguramente la persona que habla en lengua, si en verdad es de Dios, Dios le da discernimiento. Porque dice que para qué es el don de lengua, ¿no es cierto? Para uno, el provecho de uno. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué es la profecía? Para edificación, exhortación y consolación. Así que nos está hablando de dos dones. El don de profecía y el don de lengua. Y uno tiene que tomar en cuenta que por qué Pablo toma, ¿no es cierto?, esos dones principalmente. El que habla en lengua, extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A todos, a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. No lo prohíbe. Porque algunos por ahí piensan de que estamos prohibiendo el don de lengua, alguno que está escuchando. Y no estamos diciendo nosotros que está prohibido. Estamos diciendo que no es obligación tampoco que todos tengan el don de lengua. Lo que dice es que mejor que tenga profecía, porque eso nos va a servir a todos. Para que justamente la profecía edifica. ¿Qué más dice? Ayuda a la iglesia, exhorta, edifica, nos da sabiduría, nos da conocimiento. Y eso está hablando a la iglesia en sí, primero, para que sepamos cómo utilizar los dones. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Su Biblia dice lo mismo, ¿no? ¿Quién es mayor, el que habla en lengua o el que profetiza? El que profetiza que el que habla en lengua. Ahora, tienen que estar las dos manifestaciones también. Son importantes las dos dentro de la iglesia. No se prohíbe. Pero el mayor de esas dos es el que profetiza. A no ser que las interprete a las lenguas, para que la iglesia reciba edificación. Porque si está recibiendo un mensaje en lenguas, porque el que habla en lengua tiene que tener esa interpretación. Yo recibo ese mensaje de Dios y es para mí, me edifica, yo me edifico, me gozo, porque siento el fuego del Señor. Pero y si el Señor me está queriendo dar un mensaje para la iglesia, o ustedes están recibiendo un mensaje en lengua, porque yo no estoy escuchando la voz de Dios, entonces Dios usa a esa persona para traer el mensaje. Ahora pues, verso 6. Hermanos, ¿vio que le habla a la iglesia? Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Es decir, que yo puedo estar recibiendo todo eso en esas lenguas. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Así también el don de lengua. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales. Procurar abundar en ellos para edificación ¿de qué? De la iglesia. Siempre hace hincapié Pablo en la edificación, que todo lo que nosotros poseemos de parte de Dios es para edificación de todos, de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Por ejemplo, si Matías empieza a cantar en lengua, ¿cómo lo seguimos? Yo no tengo el don de lengua, así para expresarlo, pero si él empieza a hablar en lengua, ¿y cómo lo seguimos? ¿Cómo sabemos cuando termina, cuando el coro, lo que está? Él se va a gozar quizás, pero dice el apóstol, y no es que el espíritu no se sujeta a nosotros, el espíritu está sujeto a los profetas, dice la palabra. Cuando dice, no, me agarró el espíritu y di vuelta a carnero y corrí toda la iglesia porque me agarró el espíritu y me agarró una borrachera y me agarró esto. No, si estaba borracho, estaba medio endemoniado, le digo yo, más bien antes de ser una borrachera espiritual. Porque el espíritu es orden. Yo no lo veo a Jesucristo echando fuera demonios y primero danzar, hacer la danza de la lluvia. No. La autoridad de Jesucristo salía porque había poder. Y cuando los apóstoles, ¿no es cierto?, oraban por un enfermo, cuando oraban por los que estaban con necesidad, ellos no corrían, no danzaban, no daban vuelta a carnero, no le agarraban convulsiones, no se revolcaban en el piso, no andaban chocando a todo el mundo, como decíamos anoche, no venía, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro y le ponía el dedito en la cabeza a uno y lo hacía danzar como un trompo, como vemos ahora por internet, que si no tiene el espíritu. Y después otra cosa más, si lo que están adelante, yo veo que se están revolcando, como veo por internet, que a veces que está predicando llama a sus ayudantes, a los músicos, al diácono, y le pone la mano y se revuelcan, a esa iglesia no voy, están tan endemoniados los que están adelante, hermano. Porque los demonios los revolcaban a los endemoniados, a los que estaban verdaderamente endemoniados. ¿No leímos anoche el estudio? La manifestación de los espíritus demoníacos hacía eso. Le agarraba convulsiones, los sacudía, gritaban porque no soportaban la presencia del Señor. Ellos gritaban, a él le agarraba convulsiones, un hijo de Dios no. Y si le pasa eso, por eso le digo, si lo que yo veo por internet, que los que están adelante son los que le agarran convulsiones, pero salgo de esa iglesia corriendo, mi hermano. Salgo, me voy, porque están todo un enjambre de demonios ahí adelante. Pero nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Por eso que por ahí lo hacen pasar a todo para imponerle la mano. También eso dice la Escritura en cuanto a la imposición de las manos. No os apresuréis a imponer las manos a las personas. ¿Para qué? Para que no sea partícipe de su pecado. Mire si yo voy a hacerme pasar a hacerme poner la mano por eso que se revuelcan en las plataformas y se andan chocando y que se dan vuelta y que vomita y que le saca espumarajo, y son los que después tienen que ministrarle. ¿Sabe lo que van a hacer cuando le ponga la mano a usted? Le está pasando los demonios que tienen ellos. Por eso esa gente está atada y hace lo mismo que los que están adelante. Porque les traspasan el espíritu. Eso es demoníaco. Les traspasan el espíritu que ellos tienen. No es necesario hacer eso. Los apóstoles no hicieron eso. Jesucristo tampoco hizo eso. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer?
Si tenemos el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu que estaba en los apóstoles, vamos a obrar y operar de la misma manera como lo hicieron ellos, sin hacer show, sino que simplemente levantamos la mano y decimos: espíritu inmundo, fuera de él, en el nombre de Jesús. Se tiene que ir, se tiene que ir si el poder de Dios está en nosotros. No hace falta más nada que eso. Y dice, por eso cuando hablamos de estos dones, fíjese lo que dice, esto es básico para la iglesia. Son las primeras enseñanzas que tiene que tener la iglesia en los primeros creyentes. Los primeros que llegan a la iglesia tienen que saber esto, porque a veces piensan y vienen con miedo, porque han visto estas cosas en diferentes lugares, piensan, pero ustedes son también lo que hay que tirarse para que recibir, ¿no? Y si no se tira, alguno le pone la traba, alguno le revuelve la cabeza, que parece que le van a cortar el cuello, otro, no sé, lo empujan, y no, si lo tiene que hacer Dios, lo va a hacer Dios. Le pregunto, cuando Jesucristo iba a sanar a los enfermos, ¿tenía ujieres que les estuvieran a los que caían? Lo dejaban que se golpee, el demonio lo sacudía, lo dejaba como muerto, y él le ordenaba que saliera de los espíritus inmundos. Y esa persona se revolcaba así, el demonio pataleaba porque no quería salir de ese cuerpo, pero cuando salía, se ponía de pie y cambiaba la persona. No había nadie que le esté agarrando la mano, ni poniéndole un trapito para que... No, lo dejaba porque Dios hace la obra. Y así es todavía, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su palabra no cambia. Dice verso 17, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 14, que habla sobre, hay dos dones que está hablando acá, don de lengua y don de profecía. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Y yo hablo en lengua, ¿no? Doy gracias a Dios. Mire lo que dice Pablo, y no era que Pablo no lo habla en lengua. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Más que todo. Eso lo dejo para mi intimidad, de alguna manera lo estaba diciendo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Y vio que por eso la gente se asusta, porque entran a las reuniones y están todos hablando no sé en qué lengua. Porque quiero decirles que yo he estado antes de llegar al Señor en un templo umbanda. Y les recordaba a los hermanos anoche. Y los umbandas son más ordenados aún que nosotros. Imitando lo que el Señor dice en la Biblia. De que si hay uno que habla en lengua, el otro interprete. Sino que yo sé. Y ellos hablan en lengua. En lenguas demoníacas. Pero también a veces dentro de la iglesia las manifestaciones no son de Dios. También hay unos que no se han convertido y que hablan en lengua y que no son de Dios. Y tenemos que tener el don de discernimiento para discernir si ese que está hablando en lengua, lo que está recibiendo es una profecía de Dios, si se está edificando, porque ¿dónde lo vamos a ver? En que su vida cambió. Porque yo conozco muchos que hablan en lengua, pero andan robando banco, andan haciendo rosante por ahí. Entonces, ¿qué don de lengua? Que el Espíritu le manda que robe, que el Espíritu... Mire, hay lugares, ¿no?, donde los pastores reciben ofrendas y diezmos de los narcotraficantes. ¿Eso es bendición? No, así que es cómplice de los ladrones, porque Dios es el dueño de la plata y el oro, y si tenemos que recibir algo, lo va a venir de parte de Él, en el nombre de Jesús. Hermanos, verso 20, dice, hermanos, y esto es para nosotros y para los que oyen, hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino seas niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es decir, que el Señor ya había advertido que iba a derramar de su Santo Espíritu e iba a haber dones, y que la iba a hablar de diferentes maneras como hasta ahora y como se está hablando hoy, y que aún así muchos no van a querer oír. Así que las lenguas son por señal, ¿qué dice? ¿Para los creyentes? No a los creyentes. Es decir, mire cómo le han mentido a muchos. Que muchos dicen, no, pero ¿sabes que me hablan lengua? Yo me oro en lengua y lloro en lengua, canto en lengua. Y acá dice el verso 22, las lenguas no son por señal,
no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿qué van a decir? Como dice el apóstol, no dirán que estáis todos locos. En verdad, cuando las personas van a la iglesia por primera vez y empiezan, como le dije, a ver ese tipo de manifestación y uno grita más que otro, a ver quién habla más en lengua. ¿Qué dice la persona que entra a esa iglesia? Esta es una iglesia de locos, y tiene razón. Al menos de desordenados, porque no están conformes al orden establecido por Dios y lo que Pablo enseña. Ahora, muchos que se dicen apostólicos o apóstoles, esto no lo creen. Entonces, ¿qué tipo de apóstoles son que no reconocen que un apóstol está diciendo esto? El apóstol Pablo, que fue llamado, no elegido a dedo por un pastor que dijo, bueno, a partir de ahora vas a ser apóstol vos. O un pastor que dijo, bueno, me cansé de ser pastor y ahora me voy a dedicar a ser apóstol. Pero que no está conforme a las Escrituras. Ese no es apóstol, sino es un apóstata. Porque no está respetando lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo que tenían que predicar. Y nosotros, si queremos saber, como gentiles, como pueblo gentil, porque Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo para llevar el mensaje a los gentiles. Lo dice él, a él escogió. Pues en tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Jesús se equivocó? ¿Que el Espíritu Santo lo que le indicó al apóstol Pablo estaba equivocado? Nos estamos haciendo enemigos de Dios cuando pensamos eso. Entonces tenemos que tener el cuidado de esto, de leer las Escrituras, meditarlas, si nos enseñaron erróneamente, decirle, Señor, perdóname, y a partir de ahora, hacé de mí lo que quieras, pero hacelo vos. Que no sea el hombre, que no sea que me inculque el hombre que tengo que hacer esto o lo otro, porque mire, para dar órdenes estamos hechos, todo. Pero ¿sabe qué? No nos gusta humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios para escuchar las instrucciones del Señor. Y por eso que la iglesia de Jesucristo, la que se jacta de ser de Jesucristo, muchas veces no tiene comunión la una con la otra. ¿Sabe por qué? Porque cada hombre puso su propia interpretación. Entonces, cuando se habla de unidad, vamos a unirnos todos los cristianos, todas las iglesias cristianas, no se termina nada, no se llega a nada, porque cada uno dice, no, pero en mi iglesia levantamos la mano, y si el otro baja la mano, no es de Dios. Si el otro golpea la mano, nosotros no estamos acostumbrados, entonces no es de Dios. No, vamos a la Escritura. Si hubiera una humillación de parte de todos, principalmente de los ministros, los que estamos al frente, y decir, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y todos vamos a renunciar a todas las enseñanzas erróneas que nos dieron quizás nuestros pastores, y que nosotros después las transmitimos sin discernir en lo que estaba en la palabra, si era verdad lo que nos dijeron. Si nos humillamos, ¿qué dice la palabra? Si nosotros nos humillamos, entonces Dios va a oír desde los cielos. ¿Por qué Dios no oye de los cielos y nos sana nuestra tierra? Y el pecado cada vez más abunda, porque justamente en aquellos sobre los cuales es invocado el nombre del Señor, no se humillan, no se apartan de la maldad, no buscan su rostro. Entonces, ¿cómo el Señor va a perdonar sus pecados y va a sanar nuestra tierra? Pero cuando volvamos al original, cuando volvamos a la sana doctrina, a esta palabra, y todos digamos, no sabemos nada, pedimos perdón porque no hemos equivocado, y algunos le hemos hecho repetir palabras al aire como loro y no saben ni siquiera lo que están diciendo, entonces cuando hagamos eso, cuando la iglesia haga eso, entonces Dios empieza a mover su mano y vamos a ver milagros y prodigios. Y no vamos a tener necesidad de esperar que venga un apóstol de Estados Unidos, ni un apóstol no sé de dónde, de México, porque todo viene de México el gran apóstol. No, el que tiene que venir es el Espíritu Santo en la iglesia y tomar el control. Porque el Señor dice que la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del último tiempo, de este tiempo, no está ni fría ni caliente, está tibia. Y por cuanto la iglesia se mantenga en ese estado, el Señor nos va a vomitar de su boca. Y recuerde que dijimos, y hemos leído en 1 Corintios capítulo 12, que somos miembros del cuerpo ¿de qué? De Cristo. Entonces, Cristo, si estamos en el cuerpo de Cristo y estamos tibios, le provocamos vómito al Señor y nos quiere expulsar de adentro de Él. Y la iglesia de la Odisea dice que el Señor está afuera y no lo dejan entrar.
porque la iglesia de este último tiempo y la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia de este tiempo, lo único que se encargó de volverse rica materialmente, pero pobre espiritual. Entonces el Señor le dice, de mí te aconsejo que compres colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. La iglesia le dice, Señor, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, estás ciega. Pero Señor, veo, estás ciega. Pero Señor, mira los bancos que tenemos, mira el templo hermoso que hicimos. Mira, nosotros estamos en una parrilla y nos gozamos del Señor porque estamos escuchando la verdad. Y muchos se jactan del tema de lo material, como si fuera que eso lo va a salvar. Y el Señor dice, soy rico, tú eres miserable, eres pobre, pero Señor, somos una denominación multimillonaria. Eres miserable, estás desnudo, eres pobre, no tienes... Lo peor que puede ver a la iglesia es lo que el Señor ve desde los cielos, aunque el hombre se jacte y diga que está bien en lo material. Pero las riquezas, no todas las que consiguen, vienen de parte de Dios, como le dije. Hay algunos que están recibiendo, ¿no es cierto?, de los narcotraficantes, no le interesa de dónde viene la plata. No, hermano. Nosotros sabemos que el Señor nos bendice. Y si tenemos necesidad de algo, el Señor nos va a proveer. Él sabe cómo hacerlo, en el nombre de Jesús. Pero mientras ignoremos esto que es básico, entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces sí tenemos que salir y empezar a hacer rifitas, a vender choripán, a vender esto, a vender lo otro. Pero si nos mantenemos en la palabra, estamos mostrando de que nuestro jefe sigue siendo Él. De que gobierna nuestra iglesia es el Señor. Porque la palabra del Señor hablamos. Lo que Él indicó que hablemos, eso estamos hablando. Y seguimos leyendo. Y dice la palabra, quedamos en 25. Porque cuando uno profetiza, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué va a hacer esa persona? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire la diferencia de una iglesia que todos hablan en lengua. Entra una persona indocta o inconversa, dice, están todos piruchos, están todos locos, están para el psiquiátrico. Pero si estamos hablando la palabra y entra una persona, ¿qué va a decir? La palabra del Señor le va a tocar el corazón. El Señor le va a tocar el corazón. Entonces se va a postrar y va a adorar a Dios. Pero si yo estoy Sara, que esto, que todo lo que hiciste, y no entiende nada, ¿qué va a decir? La verdad es que no sé, que son todos jeringosos, hablan en jeringoso, tartamudo, no sé qué le pasa a esto. Eso es madurez espiritual. Cuando uno trata de que la persona que oye entienda, madurez espiritual. Y eso es lo que busca el Señor, que seamos niños en nuestra maldad, dice, que no tengamos tanto odio entre nosotros, rencor, envidia, celo y todas esas cosas, que aún ni siquiera como niños, porque los niños se pelean un ratito y después al rato están firmes, pero nosotros como grandes a veces, y hablo de las iglesias, no hablo de lo de afuera, lo del mundo que lo juzgue Dios, nosotros tenemos que jugarlo de adentro, dice el apóstol. A veces hay discusiones, peleas y no nos perdonamos, hermano. Y eso muestra inmadurez. Pero sigamos leyendo, porque no quiero salirme del tema de las lenguas. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y, mire, por turno. ¿A alguno se le ha ocurrido que se puede hablar en lengua por turno? Si está recibiendo. Y sea por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, que dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Lo inventé yo o está escrito? Está escrito. La palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, ¿salió de mí o llegó a mí? Llegó. Entonces, si yo la acepté, la tengo que sentar con todos los requisitos. No puedo inventar nada. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle al primero. Porque podáis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está sujeto. Espíritu del profeta, y si es de Dios, ¿qué espíritu tiene? El Espíritu Santo.
Por tanto, eso de tirar palabrerío al aire, si no, pero me agarró el espíritu y me trepé por las paredes, me trepé por las columnas porque no pude soportar. No, hermano, de acuerdo a la Escritura, no. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, que tenía los dones del Señor. Entonces, si él podía hacer eso, el que es de Dios también lo va a poder hacer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y esto es el don de lengua, mi hermano. Esto es el don de lengua. Y el don de profecía. Si alguno le ha enseñado diferente, y bueno, nosotros también vamos a ser responsables. Porque no solamente el pastor o el maestro o el evangelista que por ahí enseña estas cosas y está errado, porque para eso tenemos la Biblia. Tenemos que tomarnos un tiempo en nuestras casas y todo lo que escuchamos en la iglesia lo tenemos que pasar por la zaranda de la palabra, porque no todo lo que se está diciendo muchas veces en la iglesia es correcto. Yo no puedo agregar nada, porque si no los juicios de Dios van a venir sobre mí. Y cuando yo esté frente al Señor, me va a decir, ¿qué enseñaste? Entonces, si yo estoy conforme a las Escrituras, decir, Señor, yo al pueblo le enseñé lo que vos le dijiste al apóstol Pablo que le enseñas en la primera iglesia tradicional. Yo repetí todo tal cual, Señor, como vos lo dijiste. Ahora, si yo invento algo, a decir, ¿y vos por qué inventaste eso de que si no hablan en lengua no es del Señor? ¿De dónde lo sacaste? Y Señor, a mí me enseñaron aquí. ¿Y no tenías la Biblia vos para leer? ¿Para qué dejé mi palabra? Justamente para que sea de instrucción, para que no sean ignorantes, para que le enseñes a mi pueblo. Vos sos el principal responsable. Ya cuando dice el Señor, y donde estemos delante de Él, porque lo primero que vamos a decir mucho, ¿no? Decir, pero Señor, yo soy el gran apóstol. ¿No sabés las campañas que me mandé, Las personas, no sabés cómo me aplaudían. Que el Señor le diga, no te conozco, hacedor de maldad. Pero Señor, ¿por qué? Porque si había algún don, el don lo puse yo. ¿No lo leímos que lo pone el Señor? Si vos tenías el don de sanidad y orabas por los enfermos y se sanaron, no lo sanabas vos, lo hacía yo porque respaldaba mi palabra. Pero tu vida, esa parte, en tu vida, yo acá tengo un libro que dice esto, y cuando enseñaste diferente a lo que yo dejé escrito. Entonces estuviste en contra mío, no te conozco, hacedor de maldad. Por eso se lo va a decir. Porque muchos van a sacar la chapa y van a decir, pero mirá el carnet que tengo de apóstol, mirá el carnet de profeta, Señor. ¿Sabés cómo me reconocieron? Yo llegaba y todos se abrían, me tiraban alfombra, me aplaudían, si ahí viene el gran profeta. Y el Señor cuando me diga, vení acá, mentiroso, vení. Yo te voy a mostrar que todo lo que enseñaste, lo hiciste errar a mi pueblo. Usaste el don que yo te di para manipular a la gente. Ahora, yo te dije que vos manipulas a la gente. No, Señor, no decías. ¿Y por qué lo hiciste? Y a mí mi pastor me dijo que era la forma que tenía para tenerlo a todo atado. No, vos tenías que llevarlo a mí, enseñarle la verdad para que estén atados a mí, no para que estén atados a vos. Y eso es lo que Dios nos va a llamar la atención, nos va a reprender por no enseñarle la verdad a la gente, decirle, rompa con eso. Los hombres somos hombres, nada más. Si algo Dios nos ha dado, Él nos ha dado. Y como digo, ¿a quién escogió? ¿Qué fue a las facultades a elegir hombres para hablar esto? Al apóstol Pedro, ¿de dónde lo sacó? ¿De qué facultad? Ni siquiera de los medios del sacerdote, no eligió a ninguno de los sacerdotes que estaban en ese tiempo. Eligió un pescador, porque dijo, este no tiene nada en el corazón, es muy débil de espíritu, no sabe nada, le interesa solamente pescar. Pero entonces, como tiene ese corazón así, lleno de cositas, le voy a limpiar todo eso que tiene, que solamente en su corazón está la pesca, a ver cómo puede juntar la plata para pagar los impuestos, ¿no es cierto?, que le cobraba en ese tiempo, y los voy a llenar de mí. Pero a los otros sábelo todo, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos. Dijo, no, estos están acostumbrados a lo que ellos se manejan, conforme a lo que ellos quieren. Entonces eso no los puedo todavía llenar de mí porque están en su corazón está, yo lo sé todo. Porque yo me recibí en la escuela teológica de no sé de allá o no sé de acá. El Señor dijo, eso ni los miró. Lo agarró justamente a estos hombres y a nosotros hizo lo mismo, mi hermano. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, cuando ni buscábamos de Dios, porque vamos a ser sinceros, estábamos en la nuestra haciendo desastres, y dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, así estamos nosotros, espiritualmente pobres. Entonces dijo, bueno, a ese pobrecito de espíritu lo voy a llamar, y lo voy a llenar con mi espíritu.
a ese que nadie da ni 5, que la gente del barrio siga habla y lo ve borracho, lo ve drogado muchas veces, a ese lo voy a llamar. Porque conozco su corazón, no me ha conocido, por eso que anda así. Porque sus problemas, porque sus dificultades los llevó a eso. Él pensó que eso era la escapatoria, porque no tenía otra opción. Pero a ese me voy a acercar, y a ese lo voy a liberar, y a ese lo voy a preparar, y lo voy a llenar de mi palabra, de mi espíritu, y lo voy a usar. Y muchos van a quedar sorprendidos y decir, ¿de dónde aprendió esas cosas? Como le decía a Pedro, ¿de dónde sacó esto? No teníamos los fariseos, no teníamos los saduceos, no teníamos los sacerdotes que estaban preparados en la ley de Moisés. No podía venir ellos a hablar, por eso que nos perseguían. Porque en el celo ministerial también que existe, el celo santo, y muchos, por eso digo, a lo que están oyendo y nosotros, no se sienta chiquitito, porque si lo llamó el Señor es para prepararlo y para llenarlo de ese espíritu. Y no diga, no, pero está mejor preparado que vaya a la facultad. Si Dios quería traer doctores, hubiera ido a las facultades, pero ¿sabe? Lo vil del mundo cogió Dios. Y ahí estamos nosotros. Justamente para que no nos jactemos cuando el Señor nos muestra estas cosas, de que los sabiondos somos nosotros. Nosotros no sabemos nada. Simplemente repetimos lo que está escrito. Y ahí Dios respalda. Porque ve el corazón. Ve el corazón de que uno quiere que se conozca la verdad. Para que la gente salga de la ignorancia. Y porque está atada espiritualmente con ese espíritu de error. Ellos se piensan que son libres, pero esto es espiritual, es una lucha espiritual. Y hay demonios, espíritus que también se disfrazan como espíritus, ángeles de luz. Satanás mismo, dice la palabra, se disfraza, ¿no es cierto?, como un ángel de luz. Y le trae falsa doctrina y se mete adentro y los tiene, y a través de eso los tiene atados. Y la persona piensa que está haciendo lo correcto delante de Dios. Y empieza a hacer cosas, a tener manifestaciones, y usted le pregunta, ¿pero qué te pasó? ¿Te agarró un ataque al corazón? No sé qué pasó. No, es el espíritu que me tocó. Y cuando vamos a la palabra, nos encontramos que los demonios, cuando estaban demoniados, lo revolcaba. No, hermano, uno recibe el espíritu. Una vez solamente, mire, me recuerdo en todo mi camino en el Señor, que una vez fui a una iglesia donde yo nunca me hice pasar para que me reprendieron y eso, y un día no me hace pasar, porque ahí estoy medio endemoniado, yo, porque a ver si no puede ser que yo piense que es de una manera y la mayoría piensa de otra manera, ¿no será que yo estoy equivocado? Entonces pasé y el pastor me puso la mano, fue la única vez que fui dispuesto a que me ponga la mano y que a ver, que me sacara lo que tengo y me revolvía la cabeza y me empujaba y yo estaba ahí parado, pero no era que yo sentía que los demonios me empujaban para adelante y yo le empujaba para atrás, no. Era que no sentía nada, ni la oración, nada. Y de último, como me empujó, me tuve que tirar. Pero primero cogí así de costado que haya alguien para agarrarme. Porque en verdad cuando el Señor hace la obra, no se golpea a la gente. Pero si no se va a tirar, primero usted ve cuando a veces la persona se tira, se da cuenta que retrocede, se tira para atrás y está esperando que el ujier le ponga la mano. No, yo por eso le digo, cuando yo oro por alguien, no quiero que nadie se ponga atrás. Porque si algo tiene que hacer el Señor, lo tiene que hacer Él. Y si se tiene que... A nosotros nos ha pasado. Orar acá, así, por alguien, y que volar a la persona así, literalmente, para atrás, cayó, y ahí se quedó. Nadie lo agarró, pero no se golpeó, porque la obra era de Dios. Porque no era yo revolviéndole el cuello, la cabeza, o golpeándole el estómago, poniéndole la traba para que caiga. No. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Eso es confusión. Hay que dejarlo a Dios que haga todo. Nosotros simplemente hablar la palabra, levantar la mano en fe, declarar de que somos sanos en el nombre de Jesucristo, declarar de que el Señor está tomando el control de nuestras vidas y el Espíritu del Señor lo va a hacer. No el hombre, el Espíritu del Señor. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, doy gracias, Señor, en esta mañana, preciosa mañana que estamos en este lugar, Señor, aquí en el Club Los Manzanos, Padre, que nos ha prestado este lugar para poder hablar tus verdades. Quizás en muchas iglesias nos cerrarían la puerta y no nos dejarían predicar. Por eso tú permites, Señor, que en un lugar secular, en este lugar, podamos hablar libremente lo que tú quieres hablar a la iglesia. Señor, bendecimos este lugar, bendecimos esta comisión, a cada persona de este
institución, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque nos permite, quizás ellos no se dan cuenta lo que están haciendo, pero nos están permitiendo hablar las verdades que están escritas. Y Señor, nosotros nos gozamos en tu presencia. Nosotros, Padre de la gloria, estamos bendecidos por recibir tu palabra. Yo primeramente, y también mis hermanos que lo están recibiendo con gozo. Y cada una de las personas que a través del medio por internet, tú permites que llegue, Señor, estas prédicas, para que salgan de la ignorancia, para que solamente se aten a ti, Dios mío, respetando la autoridad, pero que la autoridad también, que están en las iglesias, tienen que acomodarse a las escrituras. Oh Padre de la gloria, despierta tu iglesia, sana tu iglesia, Dios mío, manifiesta tus dones, conforme lo que dice tu palabra, en el nombre de Jesús, porque así vamos a ser bendecidos todos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que si hay algún enfermo en este lugar, si hay alguna enfermedad que está impactando los cuerpos, Padre, tú tienes el poder para liberarlo. En el nombre de Jesús, Señor, y si hay alguno que está escuchando y está creyendo esta palabra, Señor, y está pasando por necesidades espirituales, y se está despertando, y tú le permites que a través de estas escrituras se esté despertando, lo bendecimos y te pedimos que lo sanes también, lo sanes en el alma, Señor, en el espíritu, que corte, Señor, toda atadura espiritual, Señor, por cual están atados, para que vuelvan a la verdad, Señor, de tu palabra, para que solamente se rindan a ti, Señor, se rindan a ti, que estén atados a ti, Señor, como tú nos tienes atados a ti, Señor, en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.